Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendecidos aquí el pastor Héctor Quiñones. Estamos entonces estudiando en el día de hoy la lectura titulada Israel en la tierra, comenzando con el libro de Jueces, capítulo 1 y, y capítulo 2. Vamos a comenzar. Amado Dios, eres bueno y maravilloso. Para siempre es tu misericordia, Señor, y no hay otro como tú. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de poder comenzar, Señor, el estudio de un libro nuevo de tu palabra. Te pedimos, Padre, que prepare nuestros corazones y nuestras mentes, que podamos estar atentos y asimismo acercarnos más hacia ti con esta enseñanza y con ese entendimiento. En el nombre de Jesús lo ponemos todo, mi Cristo. Amén y amén. Así que hermanos, podemos ver acá, vamos a comenzar, información básica, ¿verdad? Del libro de Jueces. Pues primero que nada, en Josué, un pueblo obediente conquistó la tierra confiando en el poder de Dios. En el libro de Jueces es lo opuesto, un pueblo desobediente e idólatra, que a menudo es derrotado por su rebelión contra Dios. En 7 ciclos de pecado, hermanos, de pecado, vemos que Jueces muestra cómo la nación echó a un lado las leyes de Dios y en su lugar, y cada uno hacía lo que le parecía, como dice el capítulo 21, capítulo 20, versículo 25. Vez tras vez, Dios disciplina a la nación con opresión extranjera, pero el arrepentimiento nacional trae liberación. Al Dios levantar a Débora, Gedeón, Sansón y otros para derrotar a sus opresores. Podemos ver acá que en el libro de Jueces el propósito es mostrar que el juicio de Dios contra el pecado es cierto y que su perdón del pecado y restauración de relaciones con el hombre es igualmente cierta para los que se arrepientan. El autor probablemente lo fue Samuel. El marco histórico nos muestra la tierra de Canaán, más tarde llamada Israel. Habla de que Dios había ayudado a los israelitas a conquistar a Canaán, que había sido habitada por una multitud de naciones malvadas, pero estuvieron en peligro de perder esta tierra prometida porque comprometieron sus convicciones y desobedecieron a sí mismo a Dios. El versículo clave se encuentra en Jueces capítulo 17, versículo 6, donde dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No suena como un buen resumen, ¿verdad? De una manera de vivir la vida. Las personas claves de este libro son Otoniel, Ahod, Débora, Gedeón, Abimelech, Jefté, Sansón y Dalila. Y una característica particular de este libro es el hecho de que muestra lo que es una guerra civil en Israel. Podemos ver que este es el orden. Comienza, aquí está el éxodo de Egipto, los israelitas entran a Canaán, comienza el periodo de los jueces, luego viene Otoniel, Ahod, Débora, luego viene Gedeón, Samuel, Sansón, Saúl y luego viene David. Así que el bosquejo general de este libro nos muestra primero que nada el fracaso militar de Israel en el capítulo 1 hasta el capítulo 3:6. Luego tenemos del capítulo 3:7 hasta el capítulo 16:31 que los jueces rescatan a Israel. Y luego tenemos el fracaso moral de Israel desde el capítulo 17:1 hasta el capítulo 21:25. Los temas centrales, ¿verdad? Los temas más grandes o los megatemas de este libro, tenemos la decadencia y el compromiso, la decadencia y la apostasía, la derrota y la opresión, el arrepentimiento y también la liberación y los héroes. Lugares claves, hermanos, se los voy a mencionar rapidito para que cuando los escuches sepa que son importantes. Boquim, Jericó, Azor, Collado de More, Siquem, tierra de Amón, Timnat, Valle de Sorek, Gaza, Monte de Efraín, Dan, Gaba, Mispa. Y todos estos hermanos prácticamente los podemos ver, muchos de estos lugares los podemos ver en el día de hoy en Israel. Así que, a pesar de los mandatos persistentes de Dios y las advertencias constantes de Josué, el pueblo escogió acomodarse antes que aniquilar a los cananeos. Y se rodeó de ellos y por las influencias impías y también las inmorales que estaban a sus alrededores terminaron siendo afectados por esto. Debido a esta actitud comprometida de la nación, Dios permite que poderes vecinos prueben a Israel mediante la guerra para saber si ellos obedecerán los mandamientos de Dios. Entonces, al fallar estas pruebas, Israel se sitúa en una espiral descendiente
una espiral descendente, perdón, yendo como cuesta abajo espiritualmente hablando y políticamente y moralmente también. Hay 7 ciclos recurrentes de pecado que muestran que en verdad el periodo de los jueces es uno que cada uno hace lo que bien le parece, como dijimos en Jueces 17 6 y capítulo 21 versículo 25. Entonces, podemos ver aquí, hermanos, que finalmente el pueblo de Israel había entrado y tomado entonces control de la tierra prometida de sus antepasados, como nos lo muestra entonces mismo la palabra de Dios. Este libro continúa la historia de esta conquista que comenzó en el libro de Josué por el poder de Dios y ahora han conquistado a muchos de sus enemigos y han superado también muchas de sus dificultades. Luego, después de la muerte de Josué, Israel comenzó a perder su firme control de la tierra. Aun cuando Josué fue un gran líder, hermanos, el pueblo olvidó su liderazgo espiritual más que la habilidad militar, ya que él había mantenido al pueblo enfocado en Dios y en sus propósitos. Josué había sido el sucesor obvio de Moisés, pero ya no había sucesor obvio para Josué. Y durante esta crisis de liderazgo, Israel tuvo que aprender que sin importar cuán poderoso y sabio fuera el líder actual, su líder real verdaderamente tenía que ser Dios. La vista enfocada en Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermano, no dejarnos basar en nuestro intelecto tampoco. A menudo ponemos nuestra esperanza y confianza en algún líder influyente, olvidando que él en realidad es el Dios el que está al mando. Reconozcamos a Dios como nuestro comandante y jefe y evitemos caer en la tentación, hermanos, de descansar demasiado en los líderes humanos, sin importar cuán sabio sean o cuán sabio parezcan ser. Los cananeos eran todos los pueblos que vivían en Canaán, en la tierra prometida. Entonces vivían en ciudades, en estados, cada ciudad tenía su propio gobierno, ejércitos y leyes, y una razón por por la que Canaán fue tan difícil de conquistar era porque cada ciudad tenía que ser derrotada individualmente, ¿verdad? Al derrotar a un rey no tomaba control de todo. Entonces, era importante esto que la mayor amenaza de Canaán para Israel no era su ejército, la mayor amenaza para Israel era la religión de ellos. La religión cananea idealizaba ciudades, cualidades, perdón, inicuas, crueldad en la guerra, por ejemplo. Ellos también celebraban la inmoralidad sexual, la avaricia egoísta y el materialismo. Era una sociedad que prácticamente pensaba en yo primero, después de que sea, después que sea lo que sea. Obviamente las religiones de Israel y de Canaán no podían coexistir. Entonces el libro de Josué nos relata una conquista rápida y total de los ejércitos y ciudades enemigas, mientras que el libro de Jueces parece sugerir una conquista más gradual y mucho más prolongada. Cuando los israelitas entraron por primera vez, disculpen, a lo que es la tierra prometida, como lo dice Josué, capítulos 1 hasta capítulo 12. Nos unieron como un solo ejército para aplastar a los habitantes hasta que fueron demasiado débiles para así poder vengarse. Entonces, después que la tierra fue dividida entre las 12 tribus, cada tribu fue responsable de expulsar al enemigo propio. El libro de Jueces nos habla de lo que es el fracaso en hacerlo por ellos. Algunas tribus tuvieron más éxito que otras. Bajo Josué todas comenzaron fuertes, pero pronto la mayoría se desvió por miedo, cansancio o falta de disciplina, o por ir tras de sus propios intereses. Y como resultado, su fe entonces, ¿qué empezó a hacer? A desvanecerse. Permitieron que lo que estaban viviendo, lo que estaban rodeando, les afectara, les impactara a ellos, en vez de ellos ser de buen impacto a los que les rodeaban. Pero ya habían desobedecido, hermano. Y al haber desobedecido, van por el camino incorrecto. Cada uno de ellos hacía lo que les parecía. Para para que nuestra fe sobreviva, ¿verdad? Debemos de practicarla día tras día y debemos de permitir que permeen en nuestro modo de vivir. Los israelitas cortaron los pulgares y los dedos gordos de los pies de Adón y Besek para humillarlo en utilizarlo en lo que es la pelea, según las instrucciones de Dios, para conquistar la tierra prometida. Pero Dios le había dicho, Dios no le dijo que hicieran eso. Dios les dijo a él que lo mataran. Entonces, aun cuando los israelitas conquistaron Israel, no ocuparon la ciudad, sino hasta los días de David.
Llegamos, hermanos, hasta segunda de Samuel, capítulo 5, versículos 6 al 10. Aun cuando en este mismo suceso está registrado en Josué 15, 16, 19, Caleb fue uno de los espías originales que exploraron la tierra prometida y con Josué alentaron al pueblo para conquistarla, pero su fidelidad le permitió que él obtuviera, ¿verdad?, la tierra que él a mismo había deseado y había anhelado. Entonces, podemos ver aquí que aunque la orden quizás parece cruel, ¿verdad? Cuando dice que saquen a los cananeos de aquí, esta orden de ejecutar juicios sobre estos pueblos malos que viven en esa tierra, por no hacer caso, hermanos, serían entonces ahora juzgados por su pecado, así como Israel fue forzada a vagar durante 40 años antes que se le permitiera entrar en la tierra. Más de 700 años, hermanos, antes. Dios había dicho a Abraham que cuando los israelitas entraran en la tierra prometida, la enorme maldad de los pueblos nativos estaría lista para ser juzgada. Pero Dios no estaba ejerciendo, hermano, favoritismo con los israelitas, ya que finalmente ellos también serían severamente castigados por llegar a ser tan malos como la gente a las que estaban expulsando. Tristemente, como vemos en Segunda de Reyes 17:25, Jeremías 6, del 18 al 19, Ezequiel 8. Dios, hermanos, no es parcial. Todas las personas pueden recibir el perdón gratuito de Dios, tanto como su firme justicia. Los carros cananeos tirados por caballos estaban entre las armas más sofisticadas de aquellos días. Entonces los soldados de Israel que peleaban a pie eran absolutamente impotentes cuando un veloz carro de hierro venía en contra de ellos. Y por eso Israel prefería pelear en las colinas donde no podían subir a sí mismos los carros. Las tribus eh, fracasaron al expulsar a los malvados cananeos de su tierra porque no siguieron y obedecieron completamente las órdenes de Dios. Ellos habían estado peleando durante mucho tiempo y estaban cansados, aunque la meta estaba a la vista. Le faltó la disciplina y la energía también para poder alcanzarla. Temieron que el enemigo fuera demasiado fuerte también con estos carros de hierro. También desde la muerte de Josué, el poder y la autoridad se había descentralizado de los líderes tribales y las tribus ya no estaban unidas en lo que era el propósito de la meta que tenían que alcanzar. También la decadencia, hermano, espiritual los había infectado desde el interior hacia el exterior. Pensaron que podían manejar la tentación y ser más prósperos haciendo negocios con los cananeos. Y a menudo, hermanos, nosotros pensamos lo mismo, nos ponemos a jugar con fuego por decir y los quemamos. Tengamos cuidado, hermanos, que no nos metamos en negocios, ¿verdad? Del mundo que nos pueden llevar por el camino incorrecto. En este proceso, ¿verdad? Capítulo 2, el ángel del Señor en Boquim. Podemos ver aquí que es marca un cambio significativo en la relación de Dios con Israel. En el monte Sinaí, Dios llevó a cabo un acuerdo sagrado y obligatorio con los israelitas llamado el pacto, ¿verdad? En Éxodo 19, del 5 al 8. Y la parte de Dios era hacer de Israel una nación especial, protegerlos y darles bendiciones únicas por seguirlo. La parte de Israel era amar a Dios y obedecer sus leyes, pero debido a que Israel rechazó y desobedeció, ¿ok?, a Dios, el acuerdo de protegerlo pues quedó sin efecto. Pero Dios no lo iba a abandonar a su pueblo. Recibiría bendiciones maravillosas si pedía perdón a Dios y lo seguía nuevamente con sinceridad. Así que estaba requiriendo lo que era el arrepentimiento verdadero. Aunque el pacto de Dios de ayudar a Israel a conquistar la tierra ya no estaba vigente, su promesa de hacer de Israel una nación a través de la cual el mundo entero sería bendecido permaneció vigente. Y Dios todavía quería que los israelitas fueran un pueblo santo, de la misma manera que quiere que nosotros seamos también santos. Y a menudo utilizó la opresión para traerlos de regreso a él. Y como dijo que lo haría, el libro de Jueces también registra un número de instancias donde Dios permitió que su pueblo fuera oprimido para que así se arrepintiera de sus pecados y regresara a él. Demasiado a menudo, hermano, la gente quiere que Dios cumpla sus promesas mientras se excusa de sus propias responsabilidades. Tenemos que preguntarnos esta pregunta: ¿he hecho yo mi parte en mi caminar con Dios? ¿O yo he estado aquí esperando solamente dame, dame, dame y no he hecho mi parte? El pueblo de Israel sabía, ¿verdad?, que había pecado y lloraron en alta voz y reaccionaron con profundo dolor, reconociendo lo que habían hecho.
Y nosotros, hermanos, a veces tenemos la misma tendencia, ¿verdad? A pecar, y luego el arrepentimiento es la justa medida espiritual de mostrar sensibilidad hacia Dios en base a lo que hemos hecho. Entonces, el relato de la muerte de Josué, aquí también y al final del libro de Josué, nos muestra un resumen de lo que sucedió anteriormente. Una generación murió y ya la siguiente entonces no siguió. Es un breve vistazo del ciclo del pecado y ese juicio y arrepentimiento que experimentó Israel vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Baal era Dios, hermanos, era Dios de la tormenta y de las lluvias, y por lo tanto se creía que controlaba la vegetación y la agricultura. Astarot era la diosa madre del amor, la guerra y la fertilidad, y también se le llamaba Astarte, Astoret y también Istar. Así que si escucha esos nombres, pues ve que están todos conectados. Y la prostitución en el templo y el sacrificio, hermanos, de niños será parte del culto a estos ídolos. Esta generación de Israel, de israelitas, abandonó la fe de sus padres y comenzó a adorar los dioses de sus vecinos. Y muchas veces hay cosas así, ¿verdad?, que nos pueden tentar abandonar lo que sabemos que es correcto. El deseo de ser aceptados por nuestros vecinos puede hacer que nos comportemos de una manera que resulte inaceptable a Dios y no permita que la presión lo lleve a la desobediencia. Tengamos cuidado con esto. A menudo Dios reserva una dura crítica y castigo para aquellos que adoran ídolos. Los cananeos tenían dioses para casi cada estación, hermanos, actividad o lugar. Para ellos Jehová era tan solo otro Dios con D minúscula, no con D mayúscula, que añadirían prácticamente a los que ya tenían a su colección de dioses. Y al mismo tiempo inclinarse a un ídolo para ellos, pues lo veían como si no fuera nada. Los idólatras no podían ver a su Dios como su creador porque ellos lo habían creado. Los ídolos representan aspectos sensuales, carnales e inmorales de la naturaleza humana. Sin embargo, la naturaleza de Dios es espiritual y moral. Y era intolerable, ¿verdad?, que se añadiera la idolatría a la adoración de Dios. No tiene ninguna lógica. Y a pesar de la desobediencia de Israel, hermanos, Dios aún así mostró gran misericordia al levantar jueces para salvar al pueblo de sus opresores. Misericordia se ha definido como no darle a una persona lo que merece. Y cuando oramos por perdón, estamos pidiendo lo que no merecemos. Pero cuando damos este paso y confiamos en la obra salvadora de Cristo, ¿verdad? Podemos experimentar el perdón de Dios. A través de este periodo de la historia, Israel pasó por 7 ciclos de rebelión contra Dios, ser invadido por naciones enemigas, ser liberado por un juez temeroso de Dios, permanecer fiel a Dios bajo ese juez, nuevamente olvidarse de Dios. Número 6. Nosotros también, perdón, acá seguimos, nosotros también seguimos ese mismo ciclo en nuestras vidas, ¿verdad? De rebelión, ser invadido, ser liberado, permanecer fiel y nos olvidamos de Dios. Y estas 5 cosas pasaron en 7 ciclos repetitivos. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le pasa? ¿Lo hace? ¿Lo hago? Tristemente, hermanos, podemos ver una conexión directa. Tenemos que decidirnos a permanecer fiel a Dios a pesar de las situaciones que nos encontremos. Y vamos asimismo también a entender que la religión cananea parecía más atractiva a la naturaleza sensual y ofrecía más beneficios inmediatos, incluyendo que esto es lo que miraban, estaban mirando con sus propios ojos en ese momento y viendo que la permisividad sexual e incremento de fertilidad en embarazos y cosechas era algo que estaban ellos practicando. Una de sus características más atractivas era que la gente podía seguir siendo egoísta y cumplir con los requisitos religiosos. Podían hacer casi lo que quisieran y aún así seguían siendo obedientes, entre comillas, por lo menos a la mayoría de los dioses cananeos, ¿verdad? Que no estamos hablando de Dios. La prostitución masculina y femenina no era solo permitida, sino que era alentada como forma de adoración. Sin embargo, la fe en el único Dios verdadero no ofrece beneficios inmediatos que apelen a nuestra naturaleza pecaminosa. Hermanos, aquí está la esencia pecaminosa del egoísmo, la esencia del estilo de vida
de Dios es el desprendimiento. Debemos de buscar la ayuda de Cristo para vivir como Cristo quiere que vivamos y que nos desprendamos, ¿verdad? Delante de Él y el venir delante de Él entregándonos verdaderamente como siervos de Él. Amado Dios, gracias, Padre, por este momento de reflexión. Gracias, Padre, por este comienzo, Señor, de este estudio para entender cómo funciona el libro de Jueces, los planes, las dificultades que experimentaron todas estas personas en aquellos momentos, tu pueblo, y cómo podemos aprender para nosotros evitar experimentar muchas de las cosas que le pasaron también a ellos. Te agradecemos por esta oportunidad, Padre, y continúa hablando y moviéndote en nuestras vidas. Para la gloria y honra tuya lo pedimos todo, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.